¿Qué tal? Soy alumno de Tecnológico con la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan José Morales de la carrera de Ingeniería Industrial en la unidad número 3, en la cual vamos a presentar 4 ejercicios hablando de análisis de varianza. Como ya venimos trabajando acerca de estadística, ya sabemos que cuando el valor pequeño como 0.5 menos pues conduce al rechazo de la hipótesis nula de que plantea que es la igualdad de medias, y si P es un valor bajo la hipótesis nula se rechaza, ¿no? Pero con un P, si un valor de P es grande, o sea que es mayor de 0.5, que el nivel de significancia, pues no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo de mediciones de la aceleración del pecho en pruebas de choques de automóviles, ¿no? Utilice las medidas de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia del 0.5 para obtener una prueba de afirmación que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Entonces pues vamos a someter a un análisis de varianza de tres diferentes tipos de poblaciones y vamos a determinar si las medidas son iguales o son diferentes. Antes de empezar a someterlo a prueba, ¿no? Primero vamos a hacer un análisis de varianza. Aquí en el Minitab ya tenemos la cantidad de la tabla. Aquí nos muestra que es el tipo de auto y número de auto. Las cantidades de la muestra son 10. Y aquí tenemos que son autos compactos, medianos y grandes. Y estas son las desaceleraciones de cada uno de las muestras. Y aquí en el Minitab, aquí los tenemos, serían estas. Vamos a empezar haciendo un análisis de varianza primero, antes de sacar el ANOVA. Pero, ¿qué es el ANOVA? Para tener una idea de qué es el ANOVA. El ANOVA nos explica o nos plantea que se usa como un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. Y pues este análisis es un factor que se utiliza con datos clasificados con base en tratamiento, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Entonces aquí tenemos las cantidades. Entonces en mitad vamos a empezar haciendo un análisis de varianza con el ANOVA y vamos a hacer una prueba de igualdad de varianzas, ¿no? Seleccionamos, en este caso vamos a hacerlo cada separados. En la respuesta seleccionamos los tres, le damos, no movemos nada, le damos en aceptar y nos va a dar si hay una diferencia aquí nos dice de la hipótesis nula, la cual plantea que todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna, pues por lo menos que una de estas sea diferente, ¿no? Y el nivel de significancia o el nivel alfa es el 0.5. Aquí tenemos que los autos compactos, el número de muestras, la desviación estándar y lo que es el intervalo que está entre la desviación estándar, ¿no? ¿Qué nos plantea esto? Que por ejemplo si tenemos unas 100 muestras, el 95% de esas 100 muestras estarían dentro de este rango para los autos compactos, para los medianos y para los autos grandes. Pero lo que nos interesa es el valor de P, el cual es mucho mayor al nivel de significancia, que es de 0.5. Aquí tenemos que es 80, ¿no? Por lo tanto, pues podríamos ya desde ahorita ir diciendo, pues rechazar la hipótesis nula, pero vamos a ver si podemos aceptar la hipótesis alterna. Aquí tenemos esta gráfica, será para los autos compactos, los autos medianos y los grandes. Aquí nos dice la misma gráfica si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Aquí tenemos el valor de P y comparación múltiples, pues es del 0.97
y prueba de 11 que es de 0.80, ¿no? Por lo visto si hay una diferencia de los autos compactos a los grandes. Ahorita vamos a compararlos unos con otros. Entonces esta sería la prueba de desigualdad de varianzas. Ahorita vamos a hacerlo con el de un solo factor, que este es el tema que estamos utilizando. Vamos a un solo factor, igual vamos a hacer por separados. Aquí seleccionamos a los tres. Nuevamente en opciones, aquí es el nivel de confianza, 95. Gráficas, seleccionamos 3 en 1. Comparaciones, utilizamos todas. Aceptar, resultados, está igual. Y le damos en aceptar. Aquí nos da la misma información. Aquí están los tres niveles. Y aquí está el análisis de varianza. El que sería el más importante es el valor de P, que es 0.028, 0.02. Es menor al nivel de significancia. Aquí tenemos lo que sería el R cuadrado, el R cuadrado ajustado y el R cuadrado predeterminado. Aquí están las medias para cada una de las categorías. La desviación estándar. Y aquí empezamos entonces con la primera gráfica, que serían las comparaciones en parejas de Tukey. Aquí utilizando lo que es la agrupación B para lo que fue autos medianos y grandes. Aquí nos dice que las medias no se comparten una letra, las medias no comparten una letra significativa, son significativamente diferentes. Okay, aquí está la diferencia de medias para cada uno. Aquí se comparan los autos medianos con los autos compactos. Será la diferencia de medias de ambos, el valor de T y el P ajustado. Aquí está comparando los grandes con los autos compactos, y este es el valor, digamos, de P que más se encuentra dentro del nivel de significancia, y los autos grandes comparados con los autos medianos, ¿no?, que sobrepasa. Aquí ya viendo en la gráfica de Tukey, pues podemos darnos cuenta que lo que sería los autos compactos con los autos grandes son los que se encuentran más dentro del rango de nuestros rangos. Si un intervalo no contiene 0, las medias son significativamente diferentes. Por lo tanto, por ejemplo, estas de aquí, si llegan a pasar sobre el 0, que sería, por ejemplo, esta de aquí, autos compactos, sería esta, que tiene menos puntos, 7.55, que sería hasta aquí más o menos, y sobrepasa o atraviesa el 0. Pero en este caso el valor de auto grande contra autos compactos pues no llega al 0, pues entonces sí son significativamente diferentes, porque las otras dos si sobrepasan o atraviesan por el 0, ¿no? Y excepto la de comparar autos grandes con uno compacto. Con la de esta de Fisher, igual seguimos comparando de que los autos grandes contra los compactos siguen siendo los más viables, pues. Igual ya viéndolo aquí, pues dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Vamos a darnos cuenta aquí que pues sí que esta gráfica es esta diferencia de medias, pues es la más, hasta ahorita la más efectiva, por así decirlo, ya que las demás sí atraviesan por el 0, y aparte el valor de P pues es relativamente mucho mayor. Utilizando pues el método
Dunner, pues que sería ya utilizando solamente dos valores. Aquí sería, en este caso, pues sí, seguimos utilizando el auto grande contra los autos compactos, que es la que nos da un valor más viable. Aquí dice que si un intervalo no contiene 0, la medida correspondiente es significativamente diferente a la medida de control. Por lo tanto, se podría decir que los autos grandes contra los compactos pues vendrían siendo mucho más viables. Aquí dice que el nivel de intervalo pues está de menos 10 a menos 1, por lo tanto no llega hasta 0. La estimación es de menos 5.7 y pues con un intervalo de confianza en 95. Y aquí está la prueba de simultáneas de HSU para la medida del nivel, la mayor de las medias de otros niveles. Aquí sería el valor de P, que para empezar las dos primeras pues ya sobrepasan el nivel de significancia. El único que sigue estando son los autos grandes contra los compactos. Y podríamos, aquí está nuestra gráfica, que nos dice que si un intervalo 0 como cota, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes, que podemos verlo aquí, que hasta aquí llega. Y ya viéndolo aquí, pues los autos compactos vendrían siendo pues los más viables con referencia a los grandes. Aquí está la gráfica de residuos para cada uno. Aquí pudiéramos decir que aquí está el histograma. Aquí pudiéramos hacer la campana de Gauss. Aquí están distribuidos relativamente pues bien, y aquí también están dentro de los rangos. ¿Qué nos plantea esto? Aquí están las gráficas. Nos plantea que pues entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que el valor de P pues es mucho menor, ¿no? 0.28, el nivel de significancia 0.5, la cual plantea que todas las medias son iguales, y aceptar la hipótesis alterna de que al menos hay una diferente, ¿no? Por lo tanto existe una diferencia entre los autos grandes y los autos compactos. Entonces el ejercicio nos dice que sí, ya utilizamos todos estos métodos y podríamos decir que pues sí, que sí hay una diferencia entre los autos grandes y los autos compactos. El siguiente ejercicio es similar. Nos dice: a continuación se representan los datos de lesiones en la cabeza de maniquíes para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de IHC, por las siglas es de Hill Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Y utilizando el nivel de significancia del 5%, someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ahorita comprobamos si los autos grandes son más seguros. Aquí están nuestros datos. Y primero pues vamos a someterlos a un nivel de igualdad de varianzas. Lo volveremos aquí. Vamos a ir a ANOVA. Aquí están nuestros datos. Y vamos a someterlos primero en una prueba de igualdad de varianzas. En este caso es igual, cada uno tenga por separado, y seleccionamos los tres como respuestas. Aceptar. Aquí nos dice que la hipótesis nula, que todas son iguales, y la alterna pues que al menos una es diferente, ¿no? Aquí está la desviación estándar y el intervalo que se encuentra dentro de la desviación estándar, ¿no? La prueba de hipótesis y el valor de P, ¿no? En este caso ambas pues se sobresalen, ¿no? Si hay una diferencia
abismal, por así decirlo, entre los autos grandes y los compactos o medianos. Aquí están las comparaciones múltiples, valor de P, y si sobrepasan, entonces si los intervalos no se sobrepasan, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, por lo visto, sí son completamente diferentes. Vamos a verlo con las otras gráficas en ANOVA, en de un solo factor, y igualmente seleccionamos que estén por separados, seleccionamos los tres. En gráficas, pues 3 en 1, y en comparaciones seleccionamos todas. Nivel de confianza 95, y ahí está. Aquí está el valor de P, que es mucho mayor. Aquí tenemos, pues, aquí están las medias para cada uno de los factores. Aquí están las 10 muestras, las medias de desviación estándar con 95% de confianza. Entonces repetimos, entonces si tuviéramos 100 muestras, el 95% de esas muestras estaría dentro de este rango de medias para cada una de estas. Aquí está la estimación de Tukey para los autos compactos, los medianos y los grandes de la agrupación tipo A. Y aquí lo vamos a ver más a detalle. Por lo visto, pues lo que son los autos grandes comparados con los medianos, pues son los que relativamente el grande sobrepasa al mediano, pues tiene un nivel de valor del P ajustado de casi un 100%. Por lo tanto, ya desde aquí podríamos garantizar que los autos grandes son mucho más resistentes que los autos medianos. Y aquí está comparado los autos medianos con los compactos y los grandes con los compactos, ¿no? Aquí podemos verlo más gráficamente. Aquí están los autos medianos contra los compactos, los grandes contra los compactos y los grandes contra los medianos. Entonces nos dice que si el intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Sí es poca la diferencia, pero sí hay una diferencia entre ambas. Utilizando en parejas de Fisher, pues sigue sobresaliendo los autos grandes sobre los medianos con 93%. Ya viéndolo aquí, igualmente, pues tenemos que las medidas son significativamente diferentes. Utilizando el método de Dubner, utilizando la agrupación A, ese valor de P, ya nada más serían los autos medianos contra los compactos y los grandes contra los autos compactos. Por lo tanto, pues ya viéndolo aquí gráficamente, es poca la diferencia que hay comparando los medianos con los compactos y los grandes contra los autos compactos. Usando el método de HCU, pues lo que sería la diferencia de niveles es relativamente poca ya viéndolo aquí, pues los autos compactos contra los medianos sí es más de diferencia, y aquí ya viéndolo bien los autos compactos pues contra los autos grandes, ¿no? La gráfica de residuos. Por lo tanto, podríamos concluir, retomando el valor de P, podríamos concluir que sí, relativamente a los autos, el ejercicio nos dice que si los autos grandes son más seguros, y pues sí, relativamente a los autos más grandes, pues en teoría relativamente, y ya viéndolo con las gráficas, pues sí, relativamente los autos grandes protegen o protegerían más
al conductor en sí, ya que al ser, pues, por así decirlo, pues entre más grande sea el auto, menos riesgo de algún impacto tiene el usuario, ¿no?, que conduce. Continuamos con el siguiente ejercicio, el cual nos plantea, ya utilizando la valencia de dos factores. El ejemplo consta de lo siguiente: las mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choques. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción del factor de renglón del tipo automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice niveles de significancia de 5%. Entonces aquí está el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande, y los tipos, ¿no?, el extranjero y el nacional. Aquí tenemos los valores, y para empezar podemos hacer un análisis de medias tomando en cuenta los dos factores y sus categorías. Aquí tenemos ya el militar. Vamos a utilizar, aquí están las cantidades, aquí están los datos, los 18 datos, aquí están el tipo de automóvil y el tamaño. Entonces vamos a estadísticas, a no, vamos a hacer un análisis de medias primero. En respuesta a desaceleración, en factor 1 pues el tipo, y en factor 2 el tamaño del automóvil, y le damos en aceptar. Aquí está nuestra gráfica, que esta es la de efectos de interacción. Estos serían los puntos. Aquí dice que es los niveles de extranjero y compacto con el valor de 0.5, este es para el grande, el mediano, el compacto nacional, el grande y el mediano nuevamente. Entonces todo se encuentra dentro de estos rangos de menos 5 a 5, pasando por el 0. Esto sería el tamaño del automóvil y el tipo, ¿no? Efectos principales para un tipo de automóvil, para tamaños de automóvil. Este sería el tipo de automóvil, extranjero y nacional, sería la media de 4.0 a 4. Por lo tanto tenemos dos puntos que sí son diferentes, que sería el nacional y el otro sería un extranjero, ¿no?, un valor de 44. Están están fuera de nuestros, no están dentro, pero están en el máximo. Este está fuera, el extranjero, y el nacional se encuentra dentro. Y el tamaño del automóvil, pues aquí está el compacto y el grande y el mediano. Igual aquí está la diferencia entre el compacto y el grande, ¿no? Este sería el mediano. Ok, entonces vamos a continuar vamos a sacar un análisis de balanceo. En respuesta pues la desaceleración, el modelo, utilizar el tipo de automóvil, tamaño del automóvil, y nuevamente el tipo de automóvil multiplicado por el tamaño, ¿no? En gráfica le vamos a dar 4 en 1 para que nos dé los residuos, y le damos en aceptar. Ok, aquí es el tipo de automóvil, que es tipo fijo, factor automóvil, el tipo automóvil, también automóvil. Aquí son los niveles 2 y 3, valores extranjero y nacional, compacto, mediano y grande. Aquí tenemos el análisis de varianza de desaceleración del pecho en G. Tipo de automóvil, pues aquí está el 1, 2, 3, 4 y 12 y 17, hasta 2, perdón. El valor de P, que es el que más nos interesa, en este caso nos dice que está en 0.3, y pues la hipótesis nula nos dice que las medidas sean iguales, y la alterna pues que al menos una sea diferente. Por lo tanto esta podríamos decir que está dentro de nuestro intervalo de confianza de 0.5, ¿no? El nivel de significancia, perdón.
Aquí tenemos el nivel de R al cuadrado y el R cuadrado ajustado. Aquí están nuestros residuos. ¿Qué plantean los residuos? Tenemos que plantean los residuos. Pues los residuos es la cantidad, aquí está es la misma gráfica que estoy viendo en mitad. Los residuos pues es la cantidad que se alejan los puntos de la línea de regresión establecida por los datos de los factores. Se establece una línea de regresión y los residuales vienen siendo la distancia que hay entre los puntos y esa línea de regresión. Entonces de nuestra línea de regresión y estos vendrán siendo los puntos o los datos de los factores que se encuentran dentro de nuestra línea de regresión. Aquí está el histograma, que aquí se forma la campana de Gauss, orden de observación, y pues son factores dentro, ¿no? Igual el de valor ajustado. Regresando al Minitab, que sería, entonces aquí pudiéramos decir que los tipos de automóvil, tendría que ver mucho el tipo de automóvil porque es el que nos está dando más certero, un valor más certero de 0.4 al nivel de significancia de 5. Aquí vamos a sacar entonces otra con ANOVA para gráfica de intervalos con grupos en va a ser en Y. En las variables pues serían las desaceleración, en variables de categorías el tipo y el tamaño, y así lo dejamos, le vamos a aceptar, y eso nos va a dar la gráfica de intervalos de desaceleración del pecho. Aquí está para cada uno los compactos, el tamaño de automóvil, compacto, grande, mediano, derivado de nuestra tabla, claro. Esto sería la desaceleración en pecho en G, desde 20 a 60. Estos serían para los autos tipo compacto, tipo de automóvil pues extranjero, ¿no? Y la media sería 47. Tipo de automóvil extranjero y nacional. Entonces este sería para el tipo de automóviles grande, tipo de automóviles extranjero con la media de 40. Este sería para el mediano y extranjero, ¿no? Y este es el que está más cerrado. Porque según nuestra tabla, que nos plantea nuestra tabla, que si tomáramos por ejemplo, se está diciendo la unidad que tenemos un rango de 40, una media de 43, entonces de el mediano nacional, okay. Entonces lo que sería el compacto, el nacional es el que tiene un rango más cerrado, que es el compacto, ¿no? Y aquí tenemos el grande, que es tipo de automóvil, es nacional, la media 36. Y aquí está igual otro, la media, y el tipo de automóvil es nacional también. Entonces vamos a utilizar estas herramientas que nos pide como segundo, vamos a hacer algunas herramientas complementarias. Ya usamos estas, la de intervalos. Vamos a utilizar otra más, que es la de efectos principales. En respuesta vamos a aceleración y factores, pues los dos que tenemos, ¿no? Vamos a aceptar, y aquí está la diferencia de la media del nacional y el extranjero. Y aquí es el tipo de automóvil, extranjero, nacional, y aquí está el tamaño de los automóviles, que sería el compacto, una media de 45, el grande, está la diferencia, y el mediano. Por lo tanto el compacto es el que es más propenso. Vamos a hacerlo igual del mismo modo, pero con gráfica de interacciones. Le damos a la desaceleración, factores, pues los mismos que tenemos. Vamos a necesitar aquí está nuestra gráfica comparada. Aquí están los tipos
perdón, el tamaño y el tipo sería esta. Aquí dice que este es el extranjero y este es el nacional. El tipo de automóvil, por lo tanto, pues estas serían las medias para el mediano, grande y compacto. La media para los extranjeros y esto es para el nacional. Y aquí están los tamaños del carro para cada uno. Entonces ya con esto podemos decir o concluir pues que para el tipo de automóvil pues tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual plantea la igualdad de las medias, y por ello aceptamos la hipótesis alterna, la cual plantea la diferencia de las medias. En este caso pues los automóviles extranjeros, en este caso de los automóviles extranjeros de los nacionales, si hay una diferencia de medias. Y en el caso del tamaño pues no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, ni tampoco vamos a aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Y pues como venimos hablando, pues la R al cuadrado pues es el coeficiente de determinación para decirnos qué porcentaje representa la variación explicada de los datos. Ok, entonces tenemos el siguiente ejercicio, el que nos dice que hagamos similar al anterior. Entonces se presentan estos datos y tenemos que utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción del renglón de tipo automóvil con el extranjero y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande, utilizando el nivel de significancia del 0.5%. Entonces primero vamos a sacar como paso número 1, pues vamos a hacer un análisis de las medias, ¿no? Análisis de las medias. Ok, vamos a ir a donde están los datos. Vamos a ir a Nova, análisis de las medias. Respuesta de la iteración y el factor, pues el tipo y el tamaño. Vamos a aceptar y aquí vamos a ver la diferencia de las medias. Que sería el efecto de interacción. Vamos a copiarlo. Y aquí están los factores de regresión en pecho en que podemos ver, bueno, aquí nos deja seleccionar. Aquí están el tipo de tamaño de automóvil y el tipo, ¿no? Igualmente. El efecto de interacción, aquí será extranjero con un valor de 13, 65, 52, 13, 65, 52. Entonces estos son nuestros rangos, el efecto desde 113 hasta menos 113 y menos 100 y 100. Aquí está el tipo de automóvil extranjero y nacional. El tipo automóvil es compacto, grande y mediano. Aquí están el tipo de automóvil extranjero y nacional con esta gráfica. Aquí está la media, por lo tanto sí hay una diferencia entre nacional y el extranjero. Aquí está el tamaño del automóvil. Esta sería la media para nuestras muestras para el compacto, 414, y para el grande pues 348 y el valor de mediano pues 388. Por lo tanto, entre el nacional y el extranjero si hay una diferencia. Vamos a verlo más gráficamente con un ANOVA balanceado. Desaceleración, respuesta y modelo del tipo automóvil, tamaño automóvil, tipo automóvil multiplicado por el tamaño, ¿no?
En gráfica le damos cuadro en 1, le damos aceptar y le damos aceptar. Aquí tenemos nuestros datos, nuestros valores. Y ok, empezamos. Aquí tipo de automóvil, tipos fijo, niveles 2 y 3, extranjero, nacional, compacto, mediano y grande, para el tamaño y el tipo, ¿no? Aquí tenemos la fuente y aquí está lo importante, el valor de P. Todos se encuentran fuera de nuestro nivel de significancia de 5%. El tipo de automóvil es de .15, el tamaño es de .65 y el tipo de automóvil por el tamaño es de .28. Tenemos el R ajustado, ¿no? Aquí están nuestros residuos. Aquí está la campana de Gauss, la de residuos, con los elementos dentro de nuestra recta, y el valor ajustado y el orden de observación. Vamos a hacerlo con otras herramientas, lo que sería gráficas de intervalos, desaceleración, y utilizamos los mismos y le damos en, creo que es todo, aceptar. Aquí podemos verlo más a detalle, la diferencia entre el compacto. Aquí nos dice, aquí está, es el que salió más cerrado, con un intervalo de confianza del 95%, la estimación pues 3.84, intervalo de 3.37 a 4.31, número 3. Aquí está el compacto grande y mediano. Este sería la desaceleración en pecho de 0 a 1000 y el tamaño, ¿no? Vamos a verlo con el de efectos, desaceleración, factores, tipo y tamaño. Ya lo vamos aquí a ver más detalladamente. El tipo de automóvil comparado del nacional al extranjero, pues es mucha diferencia. Y aquí está la diferencia entre el mediano y el compacto, ¿no? Por lo tanto, sí hay una diferencia entre que el grande es el que sobresale más, como más seguro, del compacto. Vamos a verlo para finalizar con el ANOVA y en interacciones, desaceleraciones, factores, el tipo y el tamaño. Y podemos ver que si hay una, aquí está el nacional es el rojo y el extranjero el azul, ¿no? Aquí está el tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano, y aquí está la media. Por lo tanto, sí hay una diferencia entre lo que sería el grande y el compacto y el mediano. Esto sería el tipo de automóvil. Y ya viéndolo así, ya podríamos concluir que sí el ejercicio nos pide. El ejercicio nos pide. Vamos a pegar este aquí. Ok, vamos a buscar con el siguiente, que sería este de aquí. Finalizamos con este de aquí. Y podríamos concluir entonces que igualmente que el ejercicio nos planteaba, pues, que nos plantea el ejercicio, pues, que si hay un efecto de columna del tamaño del automóvil para el compacto, mediano y grande, utilizando el nivel de significancia, pues sí, hay una diferencia muy significativa entre el nivel de el nacional y el extranjero y el tamaño del grande al compacto. Entonces, estos serían todos los ejercicios de esta unidad.
Hasta aquí concluiría y sería todo. Gracias.